Nada. Profesor. Profesor, no se escucha. Amor. ¿Escuchan? ¿Aló? Sí, profesor, sí escuchamos. Sí se escucha, profesor, y listo, ya, ahora sí. Vamos a ver. Sí se escucha. Estaba probando en la mañana la plataforma con otros colegas y estaba funcionando bien. El compartir archivos, todo eso. Vamos a ver. Buenas tardes, profesor. Hola, mitad. Ya, ¿se ve el archivo? ¿Se ve el sílabo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ya profesor, se acaba de ver. Ya, bien, muchas gracias. Sí, profe. Bien, gracias. Continuamos. Sí, Miren, profe. este es el sílabo que está colgado en su plataforma virtual. Aquí ustedes pueden adelantarse si gustan a los contenidos. En la lección introducción, ahí les he colgado un libro, inclusive, el libro de Hernández Sampier, libro para que ustedes puedan ir leyendo, puedan ir avanzando, profundizando sobre lo que es investigación científica. Aquí están las sesiones. Sesión 1, 2, la sesión 1, que está relacionada a los paradigmas y enfoques de investigación. Hay un video que les he puesto y en base a ese video hay que responder una preguntita. Esta sesión 1 es un tema que ustedes ya lo han visto anteriormente en el curso de una de las investigaciones aplicadas. Luego tiene la sesión 2, que es tipo y diseño de investigación. Luego tienen que la sesión 2 abarca varios temas. La sesión 2 la vamos a hacer la próxima, el día viernes, vamos a verla, con estos 4 temas. Luego la sesión 3, población y muestra. Aquí en esta parte de la sesión 3 vamos a aplicar algo de estadística. O sea, el curso que ustedes aprendieron en investigación, perdón, en matemática 1. Si bien no recuerdo, pero no se preocupen, voy a hacerles recuerdo, porque hay algunas formulitas para poder hallar las muestras. No hay necesidad de trabajar con toda una población, se puede trabajar con una muestra, pero para eso se tiene que aplicar fórmula. ¿Ya? Luego tengo la sesión 4, técnicas e instrumentos de recolección de datos, que empezaría por ahí. Luego tenemos la sesión 5, prueba de hipótesis. La sesión 6, la confiabilidad. La sesión 7, sobre investigación cualitativa. Y terminamos con la sesión 8, haciendo la presentación de su producto final, exponiendo de manera grupal. Ahí va a haber un trabajito que se le va a dejar, pero para eso, por favor, ahí van todos los productos acreditables que se tienen que realizar en este campus virtual. Una de las tareas importantísimas que tienen que resolver son los foros. Los foros tienen una nota. Luego van a haber unas tareas que van a tener que hacer en archivo Word o en PowerPoint, dependiendo del tema que se realice. Solamente es cuestión de que analicen el campo virtual y ahí puedan ustedes ver el tipo de tarea y el tipo de archivo que tienen que presentar. Por lo Profesor, pronto, en estas dos primeras pregunta. disculpe, buenas tardes, soy Jessica Vázquez de Quinto B. Disculpe, ¿a partir de ese ahora se resuelven los Quinto foros? o séptimo.
Sí, séptimo B. Séptimo. Sí, sí. Ya. Tendríamos que desarrollar Ya, el sí, foro. lo voy a dejar abierto los dos foros, que es de la semana 1 y semana 2, lo voy a dejar Ya, abiertos disculpe, profesor. durante todo junio para que Ah, tengan ya, tiempo. ya. Ya, disculpe, ¿Sí? porque Sí, no se preocupe. ajá, yo, por ejemplo, pensé que el video nada más, como el video no, fácil de entender, pensé que era eso nada más, porque el resto esperaba su explicación. Estoy en lo correcto, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, sí, estás en lo correcto. Ah, ya. Ya, Sí. profesor, Voy a gracias. dejar junio para que tengan tiempo para poder responder. Ah, ya, ok. Bien. Gracias. Vamos a la sesión número 1, que es una sesión más que todo de reconocimiento, de recuerdo de lo que ustedes han visto en las anteriores investigaciones. Se trata sobre los conceptos básicos de investigación científica que ustedes deben de dominar al revés y al derecho. Voy a compartir el PowerPoint que está colgado. Él ya está colgado en el campus virtual. ¿Se ve, chicas, la diapositiva, la investigación Profesor, científica? sí, sí se ve. Sí. Sí, sí, se logra ver. Ya, muy bien. Muy bien, chicas. Entonces vamos a empezar. La investigación científica, acá está, ese es el tema número 1. Estos son los contenidos que compone esa sesión número 1, la definición, los paradigmas, etcétera, ¿no? La primera pregunta, ¿qué es la investigación científica? ¿No? Ahí está la definición, están los propósitos, importancia. Entonces, la investigación es una actividad propia de la mente, que debe ser sistemática, controlada, empírica, pública y crítica de fenómenos naturales. Se guía por la teoría y la hipótesis sobre las presuntas relaciones entre esos fenómenos. Entonces, la investigación es un proceso, vuelvo a repetir, es un proceso mental que tiene que estar controlado y se necesita de bastante información teórica para poder entender los fenómenos que voy a estudiar en esa investigación. A esos fenómenos nosotros, dependiendo del paradigma, en el caso del paradigma cuantitativo positivista, a esos fenómenos los llamamos variables. Entonces, el estudio de las variables es investigación. Y si hablamos de los otros paradigmas cualitativos, a esos fenómenos se les denomina categorías. Entonces, hay que saber primero qué es un paradigma para poder hacer investigación. Porque la investigación es un conjunto de pasos. Si es un proceso mental, tiene que tener un conjunto de pasos. Y ese conjunto de pasos está en función al paradigma que se trabaje. Ya ustedes han aprendido el tema de paradigmas, que lo vamos a recordar hoy día, ¿no? Ahí está el propósito. ¿Cuál es el propósito? Producir conocimientos y teorías, resolver problemas. Miren, ahorita con esto de la coyuntura del COVID, queremos resolver este problema y para eso se necesita investigación. Entonces, ahorita es donde van a aparecer los científicos de la salud, los ingenieros químicos, los médicos, los patólogos, los de microbiología, bueno, etcétera, para poder crear, en este caso, la vacuna, ¿no? O en todo caso, hacer investigaciones sobre cómo paliar, ya que todavía no es la vacuna, qué medicamentos utilizan. Todo es un proceso de investigación, bien, chicas. ¿Ya? Importancia, la investigación científica nos ayuda a resolver problemas que en un principio no se pueden resolver de manera inmediata. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, encontrar la vacuna de prevención de la gripe de coronavirus. ¿Qué es lo que busca la investigación científica? Busca nuevos conocimientos, denominados, lo cual necesita de un método científico como estrategia para conseguir. Entonces, este término investigación científica involucra otros términos. Por ejemplo, involucra conocimientos. ¿Pero qué tipo de conocimientos? Porque conocimientos hay conocimientos vulgares, hay conocimientos religiosos, conocimientos de acuerdo a la autoridad de la persona, ¿no? Se trata de conocimientos científicos. ¿Para qué? Para hacer ciencia.
es otro término, ciencia. ¿Qué es la ciencia? Conjunto de conocimientos que están organizados, sistematizados acerca de una determinada área, ¿no? Pero para hacer esa ciencia, ¿necesitamos de qué? Necesitamos de un método científico. Y ese método científico no es más que un conjunto de pasos para poder hacer esa investigación. Ahora, para aplicar ese método científico necesitamos de un paradigma, porque los paradigmas te va a decir, ve, con este paradigma, tus pasos de investigación son A, B, C, D. Con este otro paradigma, los pasos van a ser F, G, H, ¿no? Son diferentes pasos. Entonces, es importante que la investigación científica tenga un punto de partida. Y ese punto de partida justamente es el paradigma. Ustedes han visto el video. Profesor, Ahí, disculpe. ¿Pregunta? Cuando usted habla de paradigma en lo cuanto al científico, ¿qué nos está ¿Se escucha feo? Llegar. Ya, profesor. Ajá. ¿Hola? Ya. Sí, profesor, Ya, escucho. a eso quiero llegar. Ahí tienen la diapositiva de paradigma. Les voy a dar 5 minutitos para que lean y cualquiera de ustedes me va a decir qué es un paradigma. 5 minutitos. ¿Ya? A ver, 5 minutos. Leemos y nos acordamos del video. ¿Ya? 5 minutos. ¿Ya? Muy bien. Cualquiera de ustedes. En el video, la criaturita que vieron, ahí se ve un paradigma, ¿verdad? Al inicio. Y después se ve otro paradigma. ¿Alguien puede ver cómo era el primer paradigma? Cualquiera de ustedes, el video que vieron de la criaturita. Profesor. Profesor, Sí, ya, pero, profesor, todo era lo que... El primer Ya, paradigma, sigue, hija, sigue. en el video se ve que hay un modelo que tienen que aceptar, ¿no? Que debe ser aceptado por la comunidad. Se ve en esa parte, ¿no? Ah, ahí está. Sí, en la primera parte del paradigma. Ese modelito es un paradigma. Ajá. Ya, el segundo paradigma Ahí es cuando la criaturita empieza, la criaturita empieza a hacer otras cosas, ¿no? Exacto. ¿Sí? Ajá. Intenta digamos, adentrar a otro modelo de comportamiento, Como Claro, y a otro empieza a hacer modelo de otras conducta. cosas romper diferentes que estaban ahí. paradigmas, esos principios que están en la sociedad. Exacto. Ajá. Exacto. Entonces, hay un conjunto de normas, ¿no? Exacto. Hay un conjunto de normas, un conjunto de principios que se tiene que respetar. Pero, sin embargo, aparece otro paradigma en la que el niñito empieza a hacer otras cosas, ¿no? De repente otras cosas que hace lo hace sentir mejor, lo hace sentir feliz. Entonces, ahí es donde se presenta la ruptura de un paradigma. Pero Claro, que ese nuevo paradigma, el niño
piensa otras cosas, tendría que ser aceptado por toda la comunidad. Mientras no sea aceptado por toda la comunidad, El paradigma entonces sigue. todavía no tenemos el paradigma. Claro. Es como, ¿No? había puesto un comentario Entonces, que la mayoría de, por ejemplo, en la sociedad, la mayoría de avances que ha habido en la humanidad es gracias a personas que han roto ese paradigma, pero siempre científicamente. Por ejemplo, ¿no? Antes creían que la Tierra era el centro del universo, como decir, ¿no? Vino Copérnico, pero con todo un proceso científico, él decía que no, que el Sol era el centro del universo, ¿no? Hasta ahí es como que se hubiera roto el anterior paradigma. Y no lo aceptaban en un inicio, y luego tuvieron que aceptarlo, ¿no? Claro, ajá. Así es, chicas. Entonces, es el paradigma, ¿ya? Entonces, un conjunto de modelos, principios que son aceptados por una sociedad científica. Y el enfoque, ¿qué es el enfoque? El enfoque ya es más que todo un proceso metodológico de cómo trabajar en ese paradigma, ¿no? Entonces, el enfoque habla la forma, las técnicas, los procedimientos, los instrumentos en los que deben realizar la investigación científica, ¿ya? Entonces, el paradigma es más amplio. El paradigma se podría decir que es filosófico, epistemológico. La epistemología es estudio de las ciencias, es un área de la filosofía, es más filosófico. El enfoque es más metodológico. Lo que se enseña en el curso de metodología de la investigación científica son enfoques, más que paradigmas. Que ustedes conozcan el concepto de paradigma. ¿Cuántos paradigmas existen? En realidad hay autores que inclusive indican hasta 14 paradigmas, pero esos 14 paradigmas hay otros que dicen 12, otros 10, otros 8, otros 2 nada más. Pero lo que es más aceptado por la comunidad científica es que existen 3 paradigmas. Esos 14 están incluidos acá, de hecho, ¿no? Entonces, la mayoría de científicos, la mayoría de epistemólogos nos dice que hay el paradigma positivista y el paradigma cualitativo naturalista y cualitativo sociocrítico. Hay otros, como Mario Bunge, por ejemplo, que nos dice que solo hay uno, que es el positivista nada más, imagínate, ¿no? Y hay otros que dicen que solo hay 2, que es el positivista y el cualitativo. Pero hay otros que dicen, no, el cualitativo hay que dividirlos en 2 grandes paradigmas, en el naturalista y en el crítico, que es la más aceptada dentro de la bibliografía de la investigación científica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Acá está. Acá hay una realidad, hay una relación sujeto-objeto y hay procesos para generar conocimientos. Les voy a explicar así de una manera sencilla, didáctica, para que puedan entender estos paradigmas. Bueno, en cuanto a la realidad, la positivista nos dice que hay una ontología realista. O sea, ¿qué significa eso? Que la realidad que se estudia es más objetiva. ¿Y qué significa objetiva? De que todo el mundo lo observa, ¿sí? Está de acuerdo con lo que ve. O sea, todos observan, todos están de acuerdo con los principios, las leyes, la física que ocurren en esos objetos, ¿no? También la cualitativa, la realidad no es objetiva, sino más bien objetiva. Subjetiva en el sentido de que esa realidad nace del sujeto, no tanto de lo que yo observo, sino sale del mismo sujeto. Por ejemplo, yo quiero estudiar los comportamientos de una cultura, ¿no? Entonces, no basta con observar, no basta con lo objetivo, también tiene que entrar a tallar lo subjetivo, o sea, ¿qué me dicen las personas que viven en esa cultura? ¿Correcto? O sea, lo que yo observo, de repente no me puede servir, porque puede ser una observada,
Entonces, ¿qué hago yo? Ya no observo, sino más bien, ya no me voy al objetivo, sino más bien a lo subjetivo. Hago una entrevista, Entrevistas, exacto. entrevisto a las personas para conocerlas mejor. Y entonces sí voy a conocer con más profundidad lo que esas personas me digan. Por eso es subjetividad, porque parte del sujeto. Entonces, los científicos dicen que es para ciencias sociales, cuando trabajamos con personas, preferible trabajar con cualitativa. Y cuando trabajamos con aspectos de la física, de la química, ahí mejor trabajar la positivista. Cuantitativa. Por ejemplo, la física, la química no puede utilizar cualitativo porque a la piedra no le puedo entrevistar, ¿no es cierto? ¿No? Si se trata de ciencias naturales, obviamente que el paradigma positivista es el que se tiene que trabajar ahí. Pero si trabajamos con personas, puedo trabajar de manera positivista, de lo que yo observo, de lo que yo anoto, ¿no? O también puedo trabajar de manera subjetivista, de lo que me digan las personas. Y lógico que más profundo es esto. Les voy a dar otros 5 minutitos para que me lean estas 2 columnas que siguen y poder hacer alguna opinión. 5 minutitos. Lean, por favor, esas 2 columnas. Muy bien. Una forma cómoda también de ver las diapositivas es que ustedes las tengan descargaditas, ¿ya? Conforme nosotros de repente la ven más pequeñita en pantalla, ¿no? Y de repente no la ven tan nítida, pero si ustedes la descargan, que está en la sesión número 1, conforme vamos avanzando, ustedes pueden verlas ahí, ¿no? Y están con su micro activado y pueden responder, ¿no? Si a una pregunta entran al Gmeet y abren su micro y responden. Entonces, miren, relación sujeto-objeto de investigación. ¿Ya? Bueno, en el caso de la relación sujeto-objeto, seguimos con la parte de objetividad y subjetividad, ¿no? En este caso, con respecto a la persona que investiga, ¿correcto? Y con respecto a lo que investiga, que se llama objeto de investigación. En otras palabras, ¿cuál es la relación de la persona que investiga con lo que está investigando, ¿no? En el caso de la positivista se dice de que existe una
posición independiente, una posición en la que no hay relación, no se relaciona el sujeto con el objeto, solamente lo que hace es recoger la información y se acabó, observa y se acabó, ¿no? Y anota, observa y anota, no interacciona con lo que está investigando, ¿no? Y esa es una crítica cuando hacemos investigación positivista con personas, porque el cualitativo, tanto el naturalista como el sociocrítico, más bien nos indica de que debe de haber una estrecha relación. O sea, nos debemos relacionar con las personas con que investigamos, ¿no? Pero ¿con qué intención debemos relacionarnos? Con la intención de poder sacar información. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser empáticos con esas personas, tenemos que ser amables, ¿no? Y es de esa forma que nosotros recogemos información. En cambio acá no necesariamente en la positivista, ¿no? Solamente observa, ¿no? Y se acabó. Y de repente necesito saber la comprensión lectora de los niños, les tomo la prueba de comprensión lectora y se acabó. No me interesa si el niño está con desayuno, sin desayuno, que está delicado de salud, ¿no? Es más fría la positivista. En cambio acá no, la naturalista o la sociocrítica es más abierta, es más caliente, más relacionada, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el naturalista y el sociocrítico? El naturalista lo que busca es comprender, ¿ya? Es conocer la realidad, en este caso subjetiva, ¿correcto? Trato de comprenderla, trato de interpretar esa realidad, solamente conocerla, es como una descriptiva, ¿no? Pero de corte cualitativa. Y conozco esa realidad y le informo, ¿no? Le informo a través de mis tesis, de mis investigaciones. Por ejemplo, yo estudio a una comunidad de la selva. Solamente informo cómo vive esa gente, informo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus problemas en general. Solamente informo nada más. Eso es la cualitativa naturalista. En cambio, la cualitativa sociocrítica no, va más allá. No solamente conoce la realidad, sino que más bien trata de solucionarla, trata de cambiarla, resuelve ese problema. O sea, es más brava la sociocrítica, ¿no? O sea, necesita dos cosas. Necesita primero conocer la realidad y luego resolver esa realidad. ¿Correcto? Entonces, ahí está la diferencia de los tres paradigmas. El positivista, que estudia la realidad de manera distante. El naturalista es que la estudia, pero más bien relacionándose con el sujeto para conocer sus problemas, necesidades, etc. La sociocrítica, aparte de conocer sus necesidades, resuelve problemas, pero los resuelve con esas personas. Eso es lo que significa. Ahora, en la tercera y última columna es la metodología, ¿no? ¿Qué metodología utiliza cada paradigma? La positivista utiliza una metodología experimental. Bueno, por lo general lo que hace es aplicar, por ejemplo, una variable para resolver otra, ¿no? Un programa de cuentos para resolver la comprensión lectora o la expresión oral. Profesor. ¿No se escucha, profesor? Profesor, ya no se ve nada, no se escucha. Profesor, no se vaya. Profesor. Profesor, no se les escucha. Hola, hola, profe, ¿nos escucha? Profesor, ¿se volvió a enfermar? Profesor, no se le escucha nada. Profesor, no se le escucha. Profesor, no se le escucha nada. Ya se unió, chicas, esperen.
Ya, espero. ¿Ah? Chicas, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profesor, lo escuchamos. Sí, Ya, parece que Sí, se había profesor, ya cortado, le ¿no? escuchamos. Sí, profesor. Parece que se había cortado. ¿En dónde Sí, me había profe, se quedado, había chicas? cortado. ¿En qué parte me había quedado? Al inicio del Estaba explicando qué De la parte, perdón, metodología. procesos para generar conocimientos. Desde para el inicio generar conocimiento. Ah, de ya, la tercera Metida. ya, Sí, profe, ahí se quedó. ya. Entonces, ya, muy bien. Entonces, la positivista utiliza metodología la de más alto nivel se llama experimental. Hay tres niveles, hay el descriptivo, el correlacional y el experimental. El experimental es el de más alto nivel, en la que hay que probar la alternativa de solución hacia un problema. Esa alternativa de solución a priori, o sea, por ejemplo, la vacuna, muchos dicen que ya existe, del COVID, pero lo que falta solamente es probarla nada más. Entonces hay que probar esa vacuna con gente, con personas, y si funciona, eso demora, no vayan a pensar de que, como dicen en julio está, no, por lo menos enero, si somos más optimistas del próximo año, ¿no? Entonces es de bastante tiempo, ese es el positivismo, o sea, necesita de un conjunto de procedimientos bastante rigurosos, amplios, ¿no? Ojalá que esté antes, ojalá me equivoque yo. Después hay el descriptivo, que solamente estudia una variable, nada más. Acá se trabaja con variables. Luego, correlacional, donde hay dos variables, ver si se relaciona una con otra. Por ejemplo, si la comprensión lectora se relaciona con el aprendizaje de la matemática, ¿no? Y la de más alto nivel, la experimental. Entonces, el científico aplica y se acabó. No tanto interacciona con la gente, ¿no? Sino aplica y se acabó. Es más fría, como le digo. Cambio la naturalista, la cualitativa naturalista necesita una metodología de interpretación. ¿Por qué interpretación? Porque aquí lo que va a utilizar son las palabras de las personas. Por eso es que tienen que aplicar instrumentos abiertos, libres, como la entrevista, el focus group, ¿correcto? En un primer instante hay una observación, pero después de la observación ya vienen las preguntas, ¿no? Arriba no, arriba son más instrumentos cerrados, tipo test, preguntas con alternativas, donde va a marcar la persona y se acabó, nada más, donde hay medidas y punto. Acá más no. fríos. En la cualitativa realiza más fríos, exacto. En la cualitativa no, necesitamos de que las personas me respondan, ¿sí? Y yo tengo que interpretar lo que me responde esas personas. El socio crítico, aparte de escuchar a esas personas, de conocer sus problemas, tengo que resolverlos. Tengo que ayudarles a resolver ese problema. Esos son los paradigmas, chicas. Entonces, los paradigmas en base a su realidad que estudia, que puede ser objetiva o subjetiva, ¿no? La relación entre la persona que investiga con el objeto de investigación. En la positivista no hay relación. En la cualitativa sí hay relación. Y la metodología para hacer investigación. O sea, estos tres aspectos son los que hace diferente a los paradigmas. Otros 5 minutitos como que descanso la voz para que vean los enfoques. Lea por favor esta diapositiva de los enfoques. 5 minutitos, gracias. Profesor, ay,
Bien, chicas, muchas gracias. Mírenme, hay dos enfoques, cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha primero? Sí, profesor. Sí, sí, se escucha Ya. claro. Sí, profesor. Muy se bien, muchas escucha. gracias. Ya está. Algo muy importante que deben de aprender, que el enfoque cuantitativo, dice acá está, al paradigma positivista o cuantitativo le corresponde el enfoque cuantitativo. En cambio, al paradigma cualitativo, tanto naturalista como sociocrítico, le corresponde el enfoque cualitativo. Aquí prácticamente les están diciendo la metodología que van a utilizar para cada paradigma. Para el positivista van a utilizar el enfoque cuantitativo y para el naturalista, tanto el naturalista El como sociocrítico. el sociocrítico va a trabajar con el enfoque cualitativo. ¿Ah? ¿Estamos? Bueno, los objetos. Exacto. El criterio, objeto de estudio. Cuando hablamos de objeto de estudio, estamos hablando de los fenómenos, a lo que yo voy a estudiar, ¿correcto? Entonces, en el enfoque cuantitativo, ¿qué objeto de estudios es lo que veo? ¿No? Son los famosos fenómenos objetivos, observables, susceptibles de medición y análisis estadístico. A estos fenómenos se les denomina variables. En otras palabras, acuérdense por favor, el enfoque cuantitativo trabaja con variables. En cambio, el enfoque cualitativo, como objeto de estudio, tenemos hechos subjetivos relativos a la comprensión del significado de las acciones humanas. Las acciones, los comportamientos, las conductas, las vivencias, las necesidades, etcétera, etcétera. Las trabajamos como hechos subjetivos. Y a esos hechos subjetivos nosotros le denominamos, que salen de las personas, ¿eh? Nosotros le denominamos categorías. Categorías. Entonces, Profesor, el enfoque disculpe. cuantitativo trabaja con variables y el cualitativo con categorías. ¿Pregunta, hija? Ajá, entonces tomando sus palabras que habla sobre el COVID, por ejemplo, el COVID-19, acá en el objeto de estudio dice, ¿no? Son los fenómenos objetivos. Ahí podría ser, por ejemplo, que miden el número de contagiados por el COVID, por ejemplo. Ya, ese es el cuantitativo. Para el COVID, Ah, para el exacto. COVID es más Exacto. cuantitativo. Ahí es cuantitativo, ¿no? porque el número de contagiados. Pero si yo me voy al enfoque cualitativo, supongamos que quieres, ¿por qué el no hacer caso a las reglas, por ejemplo, restricciones para combatir muy el bien, COVID? te felicito. Ahí sería Con el ¿no? COVID podemos cuantitativo hacer, y un claro, cualitativo. exacto, podemos hacer varios Ujú. estudios sobre el COVID, ¿no? Un estudio Claro. para encontrar la vacuna, por ejemplo, la medicina, y otro estudio para encontrar el comportamiento de la gente, ¿no? Para el comportamiento de la Claro. gente, Ajá. más medida Claro, el enfoque cualitativo. ajá. Se puede Así es. estudiar a partir de dos enfoques, ¿no? Cuantitativo, cuál va a ser nuestro O objeto, y cualitativo también, ¿no? cualitativo, así es, así Ya, es. profesor. Y podemos hacer un estudio mixto, o sea, podemos trabajar Claro. la cura, como la cura, la prevención, etcétera, bajo los Ajá. dos enfoques.
Cuando Claro. trabajamos los dos enfoques, a ese enfoque Hernández Sampieri le llama enfoque mixto. Se puede hacer una Mixto. investigación mixta. Todo Lo que es ocurre- posible en esta parte Lo de que ocurre investigación. en educación, pues. En educación también se debería trabajar en los dos enfoques, porque nada me sirve trabajar solamente en el enfoque cualitativo, porque yo necesito también Exacto. ser objetiva, trabajar el enfoque cuantitativo, ¿no? Así es, así es. Ya, pues, perfecto. Las técnicas. Para el enfoque cuantitativo se utilizan las técnicas estadísticas. La estadística juega un papel importante en el cuantitativo. En cambio, las técnicas en el enfoque cualitativo es más de análisis de profundidad, más de análisis interpretativo, de observación participante. O sea, yo observo, pero participo también. Aquí se utiliza las técnicas hermenéuticas. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una ciencia de la interpretación. O sea, yo recojo palabras y esas palabritas tengo que interpretarlas, tengo que asociarlas con otras palabras, tengo que hacer mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros semánticos. Eso sí se hace en el enfoque cualitativo. En cambio acá no, acá en las técnicas del cuantitativo se hacen tablas estadísticas, gráficos estadísticos, promedios, etc. Ahí las sería, técnicas son profesor, diferentes. claro, ahí solamente sería recojo los datos, proceso los datos y simplemente lo que me arroja y punto. Hasta ahí queda, ¿no es cierto? Hasta ahí quedó, exactamente. Ahí queda, ¿no? Y en el otro ya no. En el otro es el por qué, por ejemplo. En el cualitativo, ¿no? ¿Por qué me arrojó esos resultados? La interpretación. La interpretación, así es. Los instrumentos. El cuantitativo utiliza instrumentos abiertos, ¿no? Perdón, el cuantitativo instrumentos cerrados. Tenemos, por ejemplo, los cuestionarios, los test, las encuestas. En cambio, la cualitativa son instrumentos abiertos. Utilizan entrevistas, observación participante, focus group, etc. ¿Cómo se validan los resultados? ¿No? Para validar los instrumentos. Aquí se utiliza la famosa validez y confiabilidad, que vamos a ver más adelante, cómo se hace la validez y confiabilidad cuando trabajamos en el enfoque cuantitativo. En cambio, en el cualitativo se utiliza la triangulación. ¿Qué significa la triangulación? Yo tengo que sacar información de por ejemplo, la observación que saco de las entrevistas de las personas, la observación que saco del focus group, la observación que saco de las teorías. Es como un cruce de datos. Cruce de información, para ver si lo que me dicen esas personas, lo que me dicen esas personas es o no válido, ¿no? Se utiliza la famosa triangulación. Los procedimientos en el cuantitativo utiliza diseños experimentales y post factos, ¿no? Que es lo que les expliqué. En cambio, el cualitativo es más abierto. O sea, el enfoque cualitativo tiene tipos de investigación ya establecidas, con diseños que ya existen, que es un tema que vamos a ver en la próxima clase. En cambio, acá no. ¿Qué es un diseño? Diseño es el paso, el camino para hacer investigación. La cuantitativa es cerrado, en cambio la cualitativa es abierta. O sea, tengo libertad para hacer investigación. O quiere decir que ciertos pasos. En el camino puede ir cambiando, ¿no? Exacto, así es, mi estimado. ¿No? Así es, mi estimado. En cambio, en el otro no, tengo que seguir los pasos estrictamente, ¿no? Tipo de investigación. Para el enfoque cuantitativo hay 3, descriptivo, correlacional, experimental. Para el cualitativo hay muchos. Hay un autor que considera que hay 12 tipos, ¿no? Pero estos son los principales. Es cuestión de revisar el libro de Sampieri que ahí les he dejado. Etnográfica, fenomenológica, teoría fundamental, etcétera, ¿no? Pero acá solamente hay 3, descriptiva, correlacional y experimental. Ahora, estos enfoques tienen su camino para hacer investigación. Acá está, estos son los caminos. Por ejemplo, este es para el cuantitativo, están las fases. Esta es la fase